Hola, hoy vamos a hablar del cuento de la psicología, la historia de la psicología hasta la psicología actual, qué hitos han influido en el desarrollo de la psicología como una ciencia y bueno, hasta dónde nos encontramos en este momento, que es la psicología cognitiva. Desde la revolución cognitiva no ha habido otra corriente que ha podido explicar de manera más amplia las cosas, entonces esa es la corriente, ese es el paradigma actual de la psicología, entonces vamos a ver cómo llegamos más o menos a eso. Este video sirve para estudiantes de primer semestre, que apenas van empezando a ver lo que es la psicología, y también de tercer semestre, como estoy yo en este momento, porque explicamos la psicología cognitiva, entonces también tenemos que saber cómo llegamos a eso. Y bueno, nada, espero que te guste. Igual el primer video que hice está en mi canal, donde te explico más lo de las escuelas y la cuestión y tal, o sea, toda la unidad 1 de Psicología General 1, pero aquí vamos a ir un poquito más rápido y resumiendo más. Entonces, si quieres profundizar en varios puntos, está en el otro video, o mejor, léete Morris y Magisto, no sé. Primeramente, nos vamos a ubicar en la dialéctica de Hegel. Hegel creía que la evolución de la idea se hacía mediante un proceso dialéctico de tesis, que es la primera idea que se lanza, la antítesis, que es la idea contraria a la primera idea lanzada, y la síntesis, que es ponerse de acuerdo entre esas dos. Ejemplos de la dialéctica de Hegel hay muchos, y bueno, propone un proceso comunicacional para el desarrollo de la idea y también el desarrollo de las sociedades, porque también nos permite resolver conflictos. Por ejemplo, tenemos el dualismo. El dualismo, que fue propuesto por Platón, dice que nosotros tenemos dos entidades que no se pueden combinar, que son el alma y el cuerpo, lo material. Tenemos que estudiar estas por separado, pero las dos rigen nuestra vida. Por otro lado, tenemos la antítesis, que la lanzaría Aristóteles. Aristóteles dice que estas entidades, alma y cuerpo, no son separables, que son una misma y que de hecho, bueno, tenemos que ser más materialistas, son las cosas que podemos ver, entonces toma más en cuenta el cuerpo. En el desarrollo de la ciencia, después se vendría viendo esta misma dinámica con Descartes. Descartes, que investigó la razón, investigó la lógica y la intuición, propuso el racionalismo. El racionalismo vendría siendo como un rescate de la mente. No todas las cosas las podemos ver. A veces cuando lo sabes y esa es la intuición, porque somos personas inteligentes y, a ver, no todo sale de nosotros justo como llegó. Hay una mente ahí involucrada. Entonces, Descartes apoya el mentalismo. Y por otro lado tenemos a Loki. Loki dice que no, que es solo lo que podemos ver y eso es lo único que vamos a estudiar. Recordemos que esto es el desarrollo de la ciencia, así que la ciencia, vamos a decir, apenas está empezando a explicarse y todo eso y tal, y necesitamos medir. Entonces se pone un estándar muy fuerte en la ciencia, que es que todo lo que es ciencia se tiene que medir. Aquí en estos tiempos no había cómo medir la mente, ni había cómo confirmar que había un alma, ni nada, entonces creo que ganó más bien esta antítesis, pero no, porque Kant dice que los dos importan. Básicamente eso dice Kant. Bueno, ahora vamos a hablar de la psicología como ciencia. Hasta este momento la psicología era muy mística, mucha alma y mucha mente y cómo se come eso y tal, porque como dije, la ciencia es todo lo que se puede medir, entonces la psicología no era una ciencia, hasta que llegó este señor que se llama Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt era un médico que era fisiólogo y también después fue psicólogo, porque él es básicamente el padre de la psicología científica. Este señor, Wilhelm Wundt, en 1879 inauguró el primer laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Él quería medir los procesos mentales, la mente, mediante los métodos de introspección analítica. Sería algo relacionado un poco a las asociaciones libres del psicoanálisis, sí, bueno, pero él las medía. Entonces esto fue suficiente esto fue la primera piedra para que la psicología fuera considerada una ciencia. Además que esto era un laboratorio y había datos medibles y todo eso, entonces
es como que, pues se dio bastante esto. Además, como este señor era médico, estos fueron los primeros pasos a la psicobiología. Fue la unión entre la medicina, entre las áreas de la salud, y bueno, la mente, que son los psicólogos. Y bueno, esto ya tiene que ver con psicobiología y los correlatos fisiológicos de la conducta. Ok, ¿cómo se esparce la psicología alrededor del mundo? Muchas de las personas que incursionaron en la psicología viajaron, porque esto de el laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig era un hito muy importante en la historia de la psicología, ya que la psicología ahora era científica. Entonces mucha gente viajó y esparció la psicología por el mundo. Por lo menos en Estados Unidos, la psicología se basó muchísimo en los estudios experimentales, es decir, como que lo más científico posible. Y por otro lado, en Francia, la psicología se vio como en un lugar más terapia, una psicología más aplicada, con los hospitales psiquiátricos que había. Y aquí vemos lo de la normalidad, la anormalidad y bueno, todas estas cuestiones también estadísticas que se tienen que hacer. La psicología estaba empezando a tratar a gente y lo que no era normal, era anormal y tenía que ir para un psiquiátrico. O sea, ella está aprendiendo, denle paciencia. Esta imagen aquí de la psicología en Estados Unidos me encantó, entonces esa la voy a poner de tipo la portada del video, porque está demasiado linda. O sea, aparece Freud y todo, y es como no lo vi en ese momento, pero sí es linda, entonces lo voy a poner de imagen. Créditos al artista. Ahora hablemos más de la psicología en Estados Unidos, porque todo esto tuvo mucha influencia, especialmente en Estados Unidos, porque ya habíamos visto que ahí también se estaba desarrollando la psicología como ciencia. En Estados Unidos nacieron las primeras escuelas de psicología. Primero, el estructuralismo. El estructuralismo se centra en identificar los elementos de la mente, es decir, como esos ingredientes que forman la mente, y el enfoque del estructuralismo es molecular, es por piecitas, y su medición es fisiológica. El estructuralismo fue traído de Alemania hacia Estados Unidos por Titchener, y bueno, se empezó a desarrollar más que todo ahí, se empezó a popularizar. Pero salió la antítesis. La antítesis es el funcionalismo. El funcionalismo fue fundado por William James, que hizo un comentario en su libro Principles of Psychology. El funcionalismo, contrario al estructuralismo, se centra en identificar cuál es el fin de la mente. ¿Para qué? No tanto cuáles son las cositas que hay en la mente, sino ¿para qué? ¿Cuáles son los límites de la mente? Entonces, bueno, funcionalismo, ¿para qué funciona? Su enfoque es molar, ahí me equivoqué, y tiene una medición más bien conductual. Porque, a ver, no nos interesa aquí tanto la mente, sino qué se puede hacer con ella. Entonces, ahí vemos más que todo el correlato conductual. Aquí tenemos que ver otros estudios de la psicología científica, porque la cuestión se fue desarrollando y desarrollando cada vez más. Primero que todo tenemos el asociacionismo. El asociacionismo fue empezado por Ebbinghaus, otro alemán, y él hizo muchos estudios, como el de la sílaba sin sentido, que buscaba estudiar la asociación entre unas sílabas para tratar de venir y medir la memoria. Él quiso también medir la memoria con el tambor de la memoria y hizo algo con la curva del olvido. La curva del olvido dice que una vez aprendido un concepto, bueno, tenemos como el 100% de eso aprendido, ya como que lo entendemos. Y después de cierto tiempo, la cuestión va disminuyendo. La memoria que tenemos de eso va disminuyendo. Entonces, por eso tenemos que venir y repasar nuestros conocimientos cada vez más, porque a los 15 minutos se nos van a olvidar. Eso creo que se llama como un método que es de estudio, que se llama repetición espaciada, que aunque sea 5 minutos al día vas a repasar lo que se te enseñó en clases, para que no tengas todo el contenido que estudiarlo cuando estés en el examen. Entonces, bueno, ese fue el aporte de Ebbinghaus. La curva del olvido, la sílaba sin sentido y el tambor de la memoria. ¿Por qué asociacionismo? Bueno, porque en estas sílabas sin sentido la gente tenía que venir y tratar de juntar.
tratar de hacer conjeturas entre estas sílabas, porque bueno, para poder hacer el ejercicio y todo eso. Ahora hablaremos del estudio de los reflejos. Este aporte tan importante a la psicología lo hizo el fisiólogo ruso Pavlov. Pavlov estudió los reflejos mediante la salivación de los perros. Él observaba que cuando un perro se le acercaba un plato de comida, él empezaba a salivar. Él quiso ver cómo él podía modificar esta conducta o cómo podía manipular él estos reflejos. Entonces le presentó al perro una campanita cada vez que vendría la comida. Esta campanita sería un estímulo condicionado. El estímulo condicionado anticipaba la llegada del estímulo incondicionado, que era la comida. La respuesta incondicionada es la salivación del perro. Después de varios intentos, después de la asociación de este estímulo incondicionado con el estímulo condicionado, logró que el estímulo condicionado causara por sí misma la respuesta incondicionada. Es decir, no se le presentó la comida al perro, pero sonó la campanita y el perro igual salivó. Entonces, bueno, el perrito aprendió y, bueno, quedó como medio tonto porque no le presentaron su comida. Pero bueno, básicamente sí, para eso sirve el condicionamiento. Y por otro lado, tenemos la ley del efecto. La ley del efecto la propuso Thorndike, que dice que las conductas que tengan resultados favorables serán aprendidas y las que no serán aprendidas. Por ejemplo, si uno trabaja, gana dinero, entonces uno va a seguir trabajando para seguir ganando dinero. Si uno fuma, tendrá cáncer, entonces no vas a fumar porque no quieres tener cáncer, porque eso es algo aversivo para ti. Entonces, bueno, eso es la ley del efecto y eso es bastante hedonista, porque se van a excitar las conductas que tengan resultados favorables y se van a inhibir o ni siquiera, o sea, no se van a aprender las conductas que tengan resultados desfavorables. Todas estas, que son los otros estudios de la psicología científica, serían las bases del conductismo. Y ahora vamos a empezar a hablar de esta importante escuela de la psicología. El conductismo es la rama de la psicología que estudia la conducta y las contingencias ambientales que influyen en la misma. El conductismo echa a la borda la mente. El conductismo lo que le importa es la conducta, es la parte que está explicando. Porque, bueno, todo esto tiene un contexto histórico, que es que la psicología está intentando ser una ciencia. Entonces necesitan medir. ¿Qué es medible? La conducta. Entonces, bueno, para ellos fue más fácil venir y atañarse con esta conducta y las contingencias en el ambiente que influyen en la misma para poder manipularla. El conductismo se apoya en el condicionamiento pavloviano, ya vimos que Pavlov fue muy importante, y bueno, él estudia el aprendizaje mediante la asociación de estímulos condicionados con estímulos incondicionados. La palabra clave aquí es asociación, por eso el asociacionismo de Ebbinghaus también nos sirve como base para el conductismo. El que viene y siguió estas ideas de Pavlov es Watson. Watson es el padre del condicionamiento clásico. Él condicionó el miedo en humanos, específicamente en un bebé pequeñito que se llamaba el pequeño Albert. El pequeño Albert era un niño normal, un bebé normal, o sea, un bebé, o sea, un niño, tipo, era muy pequeño. Y nada, era un niño así feliz y normal. Lo agarró Watson y lo puso en un experimento donde se le tenía que presentar a él una rata de color blanco. Entonces el niño iba interactuando con la rata y le parecía linda, le parecía peludita, le parecía bonita y se reía, era algo hasta apetitivo para él, o sea, no le causaba ningún miedo, ninguna reacción a la defensiva, nada. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo Watson junto con su asistente? Ellos vinieron y golpearon una barra de metal cada vez que la rata se le acercaba al niño, para que el niño no quisiera tocar la rata, porque este sonido estridente era muy aversivo para el niño. Entonces el niño, el pequeño Albert, acabó agarrándole miedo a la rata, no quería verla. Otro efecto que se logró en este experimento es que él generalizó, que
que es una característica del condicionamiento. Él generalizó, ya no solo era la rata, sino cualquier cosa peludita blanca le daba miedo al pequeño Albert, se ponía a llorar y se ponía así, bueno, a la defensiva totalmente. Entonces, este señor Watson hizo que un niño le agarrara un trauma irreversible a todos los elementos que fueran peludos de color blanco. Y ya, bueno, eso es condicionamiento clásico. ¿Cuál sería el estímulo incondicionado? Bueno, la presentación de la rata. La respuesta incondicionada era que al niño al principio no le daba miedo a la rata. Es como que, bueno, incluso le resultaba apetitivo. Después, bueno, con la asociación del estímulo condicionado, que sería el sonido estridente que hacía el martillo contra la barra de metal, junto con el estímulo incondicionado, que era la rata, manipularon la conducta del pequeño Albert para que le diera miedo la rata. Y también generalizó porque le daba miedo a cualquier cosa blanca. Entonces, eso es ejemplo de condicionamiento clásico. Y por otro lado tenemos el condicionamiento operante. El condicionamiento operante, su papá es Skinner, que es un conductista radical, pero que sirvió, o sea, hizo muchos aportes a esto del conductismo y estudió muchísimo el aprendizaje con palomas. Skinner trabajó, o sea, bueno, tipo, volvió a esos conceptos de la ley del efecto que planteó Thorndike, y estas consecuencias apetitivas las llamó refuerzos, y lo no apetitivo, o lo que le hacía directamente daño, lo que era directamente aversivo, es un castigo. Tenemos aquí, él hizo un pocotón de experimentos con los refuerzos y los castigos. Entonces tenemos el condicionamiento operante. El sujeto experimental opera, actúa según las consecuencias que obtiene del ambiente. El sujeto experimental va a seguir emitiendo una conducta si tiene consecuencias apetitivas para él. ¿Por qué? Bueno, porque se refuerza. O sea, esta consecuencia apetitiva refuerza esta conducta para que siga pasando, porque la refuerza. Ese es el término clave, refuerzo. Y cuando hay una consecuencia no apetitiva, una consecuencia aversiva, esto es un castigo, entonces él no lo va a hacer más. Tenemos refuerzos positivos, refuerzos negativos, tenemos castigos positivos y castigos negativos, y Skinner investigó todo esto, y es como, él es el papá realmente del conductismo. Él es muy importante, entonces hay que tenerlo en cuenta. Bueno, hay muchas críticas al conductismo por razones obvias, pero vamos a ver qué pasó con esto. El conductismo ignora la mente, no la toma en cuenta. El mismo Skinner decía que eso era una caja negra a la que él no quería ver. Él nada más quería centrarse en el producto de la mente, que es la conducta. Entonces a él no le interesa la mente, entonces como no le interesa la mente, él cree que es nada más las contingencias ambientales que influyen en la conducta, no nuestras motivaciones ni nuestros procesos, no. O sea, es nada más el ambiente moldea la conducta. Es como, bueno, si a ti te pasa esto, tú vas a actuar así. Es como algo, como que lo explica y tal, no hay otras variables, es simplemente el ambiente, que también pueden ser muy amplio, pero no toma en cuenta estas variables mentalistas. Esta es una crítica bastante razonable. ¿Por qué? Bueno, porque a lo largo de la historia de la ciencia se había intentado explicar que nosotros somos alma y cuerpo, o sea, que tenemos mente también. Eso es lo que quiso explicar Descartes, con que, bueno, también el mentalismo de Descartes y la cuestión y el conductismo echó esto a la basura. Pero bueno, logró hacer también varias aportaciones, pero es como que la mente no les interesa. El conductismo, intenta explicarlo todo a base de conducta, y el conductismo intenta abarcar todas las áreas de la psicología, porque esto era un paradigma conductista, no importaban otras visiones, porque esto era por donde se movía la ciencia de la psicología. Entonces el conductismo venía y abarcó, o sea, como que monopolizó la investigación y la terapia psicológica. Pero después vino el psicoanálisis por otro lado retoma la mente, es bastante contrario al conductismo. Otros fueron los psicólogos de la Gestalt, que son alemanes,
que dicen que el todo es mucho más que la suma de sus partes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos más que conducta, que nosotros también tenemos cosas internas que no solo las podemos explicar mediante una perspectiva monista. Los psicólogos de la Gestalt, ellos vienen y estudian bastante los temas de percepción, es decir, algo bastante subjetivo. Y bueno, otra cuestión aquí histórica son las guerras mundiales que habían. Ya pasamos la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es como que estamos aquí en el siglo XX. Y se necesitaba terapia de acompañamiento. O sea, ¿cómo tú vas a hacer una terapia conductista condicionando miedo? No puedes. Entonces es como que el conductismo era muy bueno para explicar y para investigar, pero a la hora de terapia se empezaron también a utilizar otras alternativas como el psicoanálisis. Sin embargo, ya vamos a ver qué va a pasar aquí. Podemos hablar un poquito de los enfoques psicoterapéuticos. El psicoanálisis tiene un enfoque psicoterapéutico que se basa en el trauma. El psicoanálisis lo que trata es como que de desentrañar, de ir escarbando en lo profundo del inconsciente humano para ver qué pasa con nuestras conductas y poder manejar así nuestra mente. La terapia conductual, bueno, se basa en estas mismas cuestiones de condicionamiento, refuerzos y castigos, es algo bastante estructurado. Y vamos a ver otro tipo de terapia que también tiene mucho que ver con este contexto histórico. El humanismo. El movimiento plural, bueno, es el movimiento humanista que nació en los 60. Esto tiene que ver con lo de las guerras mundiales y con los hippies, básicamente. ¿Por qué? Bueno, porque ya habían pasado la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos se está también experimentando la guerra de Vietnam. Entonces salieron muchas de estas cuestiones de los hippies y el amor libre y el humanismo en general. La corriente humanista se centra en el propósito y la motivación de las personas. Un señor muy importante en la psicología humanista es el psicólogo Carl Rogers. Carl Rogers es uno de los padres de la psicología humanista y dice que nosotros también hacemos proyecciones y esas cuestiones de un yo ideal que es a futuro. Por ejemplo, uno si está estudiando esta carrera se ve a sí mismo a futuro como un psicólogo graduado de la Universidad Central de Venezuela. Y después tenemos, bueno, como que ese contraste que somos nosotros ahora. Ese es el yo real versus el yo ideal. Entre el yo real y el yo ideal tiene que haber cierta congruencia, tiene que cumplirse cierto camino. Por ejemplo, mi yo ideal es ser psicólogo, pero imagínate si yo no estoy estudiando psicología. Entonces, ¿cómo yo voy a llegar a ese yo ideal? No se puede. Ya vemos ahí que la psicología la psicología humanista toma mucho de la motivación y los procesos emocionales. Uno básicamente tiene que estudiar psicología para ser psicólogo, entonces tiene que haber cierta congruencia. Y Maslow es otro psicólogo humanista que también aportó muchísimo a esta corriente, es otro de los padres de esta corriente, y bueno, su trabajo más conocido es la pirámide de Maslow, que dice que nosotros tenemos necesidades de supervivencia, pero también tenemos necesidades de autorrealización. Primero tenemos nuestras necesidades básicas y fisiológicas, después tenemos las necesidades de seguridad, que básicamente sería tener una casa donde resguardarse y tener el pan de cada día seguro. Después serían las necesidades de afiliación y pertenencia, es decir, tener amigos y sentirse seguro en algún lugar. Y vamos subiendo la pirámide y se van refinando esas necesidades. Tenemos las necesidades de reconocimiento, eso también tendrá que ver con el refuerzo. Y tenemos las necesidades de autorrealización, que es uno alcanzar el éxito en la vida. Entonces aquí también podemos ver algo que se aleja muchísimo del evolucionismo y, o sea, es diferente. Simplemente es diferente y es algo nuevo porque son los 60. Tenemos esta definición. La psicología humanista es definida por la Asociación Americana de Psicología, la APA, como un movimiento que enfatiza la comprensión del ser humano a través de principios como la totalidad, la libertad, la intención, la responsabilidad, el crecimiento, el potencial y los valores personales. La psicología humanista en ocasiones también es bastante existencialista porque cree que la persona es dueña de su destino y es él el que moldea el ambiente, no el ambiente el que moldea su conducta y su destino. Entonces esto también es bastante contrario
al conductismo. Entonces, bueno, nada, ese sería otro golpe para el conductismo. Ahora tenemos que ver, vamos avanzando en el tiempo y vamos viendo la mecanización del pensamiento. Este eres tú. Tú tienes un lenguaje, tienes memoria y das respuestas a tu ambiente. Con el desarrollo de la informática, el lenguaje se fue transformando en símbolos matemáticos. La memoria se fueron transformando en algoritmos y las respuestas se fueron transformando en mecanismos computacionales que decían si inhibir o excitar una respuesta, es decir, ejecutar o suprimir. Todo esto es para la creación de los computadores. Nosotros nos parecemos más a un computador de lo que creemos y los hicimos como bastante inspirados en nosotros, porque ya vimos que hay como un correlato aquí bastante directo entre nosotros los humanos y los computadores. Pero después esto lo podemos ver un poquito en teoría social, como que tenemos que estudiarnos constantemente para crear estas cuestiones de los computadores. Y actualmente, bueno, en ese momento de la psicología decía como que, bueno, ¿y cómo funciona un computador? Uno le mete cosas, le mete numeritos, le mete algún código y la computadora viene y te da una respuesta. Pero entonces, ¿qué pasa detrás de esa respuesta? ¿Cómo el computador viene y recibe esa información, la procesa y da una respuesta? Aquí podemos establecer una analogía entre el ser humano y el procesamiento del computador. La mente humana empezó a compararse con un computador. Esto sería como un preámbulo para lo que vendría siendo la psicología cognitiva, el próximo gran hito de la psicología. La psicología cognitiva estudia la mente con un enfoque mecanicista, utilizando la analogía computador. Es decir, cuáles son estos mecanismos que tiene la gente para aprender, para pensar. ¿Cómo pensamos? La palabra clave es cómo, y bueno, son todos los procesos involucrados. Desde el momento en que recibimos la información hasta que damos una respuesta, pero ¿qué pasa en ese medio de cosas? Esto es un camino de la psicología que no había sido explorado porque el conductismo se enfoca en la respuesta y por otro lado el psicoanálisis se enfoca en la mente, como que algo de verdad muy, muy abstracto. Entonces la psicología cognitiva vino a cambiar todo eso. Dijo, ¿cómo hacemos esto? La mente de la psicología cognitiva es medible a través de los procesos mentales. La psicología cognitiva tiene ciertos supuestos, es decir, hay varias cosas que toma en cuenta. La psicología cognitiva tiene un supuesto mentalista, es decir, existe la mente, existe algo más allá que no podemos ver. La psicología cognitiva tiene esta analogía a computador. La psicología cognitiva está clara que en estos procesos tienen un límite, son restrictivos, no son infinitos, porque todos tenemos un límite, no podemos procesar tantas cosas al mismo tiempo, como igual si nosotros metemos un pocotón de códigos a la computadora se va a quedar pegada. Y si le damos 1000 veces para abrir el Chrome, o sea, no va a saber cómo responder la computadora. Entonces, bueno, esto es otro correlato entre la mente humana y los computadores. Y bueno, también tiene un supuesto funcional, que es decir, ¿para qué? ¿Para qué sirve la mente? Aquí podríamos tipo venir y relacionar con el funcionalismo, pero realmente se basa más como en el cómo. ¿Cómo funciona la mente? La psicología cognitiva tiene, o bueno, asume también el dualismo funcionalista. Es decir, esta es como la síntesis a la que llega. No podemos entender la conducta sin saber los procesos mentales que la respaldan. Y tampoco podemos entender los procesos mentales sin ver la conducta primero. Y bueno, entre los métodos que usa todos los métodos normales que se usan para medir la psicología como ciencia, es decir, estudio de casos, el análisis experimental, el empirismo, todo esto y tal, pero mete otras cosas nuevas. Tenemos las simulaciones, que es decir, es como ciertos aparatos, ciertas experiencias que buscan imitar el procesamiento de la mente humana
Y tenemos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no busca imitar al ser humano, es algo más allá, es otro tipo de inteligencia. En las lecturas sale un ejemplo muy famoso de un jugador profesional de ajedrez que se tiene que enfrentar a una inteligencia artificial. El jugador profesional está ahí dándolo todo, pero al final le gana esa inteligencia artificial. No sabemos cómo hizo las conjeturas para ganarles porque no piensa como un humano. Es algo que va más allá. Y este tema de la inteligencia artificial a nosotros como futuros psicólogos nos tiene que importar mucho porque es importante. O sea, es algo más allá. Bueno, vamos a ver la definición de psicología cognitiva según Neisser, que es el padre de esta disciplina. ¿Por qué? Bueno, porque le dio nombre en 1967. La psicología cognitiva se ocupa de todos los procesos por los que la información de los sentidos se transforma, reduce, elabora, almacena, recupera y utiliza. Se transforma como, bueno, de los estímulos del ambiente. Aquí vendrían los procesos de sensación. Reduce. Nosotros tenemos un mecanismo atencional por el que no podemos dejar ingresar a nuestro organismo para procesarlo todos los estímulos del ambiente, porque es demasiado, tenemos que lidiar con demasiado todos los días en todas partes. Entonces, reduce, bueno, el mecanismo atencional reduce. Esto también podría relacionarse con el umbral excitatorio que tiene que superar un estímulo para ser captado por nuestro sistema nervioso. En términos cognitivos sería para ser procesado. Elabora. Bueno, mientras nosotros, por ejemplo, estamos recibiendo una clase, estamos esquematizando, estamos viendo en qué mapas ponemos esta información nueva que nos va llegando. Vamos haciendo también resúmenes y, bueno, muchas cosas. Almacena, se guarda en la memoria. Y, bueno, la memoria no está ahí solo para guardar, sino para recuperar y utilizar ese conocimiento más tarde cuando lo necesitemos. Es decir, la psicología cognitiva realmente nos incluye todo. O sea, nos incluye muchas cosas. Es como que incluye desde los procesos del ambiente hasta cómo nosotros recuperamos de nuestra mente los conocimientos necesarios para venir y enfrentarnos a una situación. Entonces incluye tanto lo interno como lo externo y esta comunicación entre estos dos planos. Y bueno, con esto mismo podemos mencionar el modelo del procesamiento de la información, que esto es como el resumen de lo que quiere plantear la psicología cognitiva. Bueno, tenemos un registro sensorial que está mediado por los sentidos y por la atención. Después nosotros percibimos esto, podemos darles nombres y después venimos, los podemos aprender y vamos a guardarlos en nuestra memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es la memoria con la que nosotros respondemos, es nuestra memoria de trabajo. Y bueno, después también podemos guardarlo a nuestra memoria a largo plazo. Son nuestros recuerdos, lo aprendimos. Después, cuando necesitemos esta información, vamos a sacarla de la memoria a corto plazo en un proceso de recuperación para que llegue a nuestra memoria a corto plazo. Creo que lo dije mal. De la memoria a largo plazo pasa a la memoria a corto plazo para poder dar una respuesta. Entonces aquí están todos los procesos y esto es básicamente lo que dice la psicología cognitiva. Todo este proceso está mediado por el mecanismo de la atención y el proceso motivacional. La atención es un mecanismo. Sin atención nosotros no podemos, primero que todo, recibir ese estímulo, no lo podemos percibir, no lo vamos a aprender, no va a llegar a nuestra memoria, es como que, y después para recuperarlo, pues tampoco vamos a estar ahí si no tenemos atención. Algo importante, la psicología cognitiva recupera a la mente, pero no al sujeto. A pesar de que la psicología cognitiva tumbó este paradigma conductual tan fuerte que había, la psicología cognitiva no lo explica todo. No nos habla de motivaciones, no nos habla de algo más allá, porque la psicología cognitiva explica el cómo. Aquí nos podemos dar cuenta de que cada rama de la psicología explica alguito de la psicología, pero a la vez estas ramas, estas corrientes no se ponen de acuerdo entre sí. Quieren explicarlo todo. Básicamente, eso pasa con el conductismo, pasa ahora con la psicología cognitiva y es como que, bueno, es su paradigma y no se lo muevan. Entonces, bueno, eso es básicamente la crisis de la psicología. ¿Qué pasa con esto mismo
de la psicología cognitiva y la inteligencia artificial. La mente cognitiva es una mente medible, una mente que son procesos, no es la mente del psicoanálisis, es una mente cuyos procesos pueden ser medidos, bueno, mediante sus técnicas de investigación y todo eso. Es algo bastante algorítmico y es algo como que, bueno, estímulo, procesamiento, respuesta. No toma en cuenta las motivaciones del sujeto, entonces ahí también se aleja bastante de lo que significaba el humanismo, y podemos verlo con el claro ejemplo de que uno de los métodos para investigar de la psicología cognitiva es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial muchas veces hace trabajos que no tienen nada que ver con el humano, no tienen alma, no hacen nada relacionado con el humano. Por ejemplo, en el ejemplo del ajedrez, el señor jugador de ajedrez profesional no entendía cómo le había ganado una inteligencia artificial. Y es que nada, o sea, nada lo puede explicar, nadie lo entiende porque es algo que va más allá de nosotros. Entonces, nosotros también por venir y crear estos computadores y cada vez querernos parecer más a ellos, estamos dejando que se nos vayan de las manos. Esto es algo muy teoría social, pero es un poquito la crisis que está habiendo con la psicología cognitiva y con muchas cosas en general, porque estamos dejando de lado al sujeto de nuevo por querer explicarlo todo en términos más científicos. Entonces, bueno, no sé, piénsalo. O sea, ¿tú te sentirías bien con que te atendiera una inteligencia artificial? ¿Con que tu terapia psicológica te la diera una inteligencia artificial? ¿Con que una inteligencia artificial en términos de segundos desvalidara, bueno, invalidara todos los años que estudiaste psicología y que te esforzaste en tu carrera y todo lo que tienes que estudiar constantemente, porque es un proceso de nunca acabar? Bueno, entonces tenemos que pensar qué tanto dejamos explicar a la psicología cognitiva nuestra forma de vivir. Y bueno, nada, eso sería todo. Espero que te haya gustado el video, espero que te haya servido como un pequeño resumen. Esta es la parte 1 de el video que pienso grabar propiamente de la psicología cognitiva y los procesos que toca, que son la unidad 1 de General 3. Pero espero que esto haya servido como una síntesis pequeñita de lo que hay que tener en cuenta. Nada, espero que te vaya bien en tu parcial. Y bueno, nada, cualquier cosa me dices en los comentarios, siempre estoy pendiente de eso.